Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a estar leyendo de Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, uno de mis pasajes favoritos de la Escritura, de la Biblia. Y empezamos una serie nueva. Esta serie que vamos a llevar, que nos va a llevar hasta el fin de este año, o al menos hasta Navidad, es la serie que se llama Regalos. Y hoy voy a hablarles acerca del regalo de la salvación, que es una enseñanza bastante básica y bastante fundamental, pero no porque es básica o fundamental significa que está simple o significa que es fácil, pero es algo que para todo creyente, para todo cristiano, es muy importante tener un buen entendimiento y tener este conocimiento bien fundamentado, ¿verdad? Pedro nos dice en una de sus cartas, ¿verdad?, que siempre tengamos una apología, tenemos una explicación del porqué de nuestra fe, por qué creemos lo que creemos y por qué nos aferramos nosotros a nuestra fe. Siempre tener una forma de explicárselo a las personas. Y quiero hablarles de este regalo de salvación, especialmente en estos momentos que vivimos hoy. No sé si usted haya visto las noticias o haya levantado el periódico o visto cualquier noticiero que vea usted y vea las condiciones en las que está el mundo, las condiciones en las que está la sociedad y cómo vamos de mal en peor. Y cada vez vemos que con cada generación cada vez se aleja la gente más y más de Dios, ¿verdad? Escuchamos, los jóvenes, veo la situación con mis hijos. No sé si usted sea padre de familia y yo veo a mis hijos creciendo en el ambiente, en el entorno que están creciendo, donde tienen un exceso de información. Con el simple hecho de oprimir unos cuantos botones ya tienen todo acceso a todo el mundo, a todo tipo de información, buena y más que nada mala, ¿verdad? Y vemos cómo estas mentes jovencitas están siendo moldeadas por la maldad que hay en el mundo. Vemos claramente lo que está sucediendo en el mundo y lo que está pasando con la sociedad, o sociedad, como usted le quiere decir, cómo vamos degradándonos más y más, y entre más nos acercamos, entre más avanzamos y entre más progresamos, ¿verdad?, más nos alejamos de los fundamentos bíblicos. Y todo en nombre de progreso, todo en nombre de libertad, todo en nombre de diversidad, le damos la espalda a la palabra de Dios. Dice, había un escritor, él creo que era un reportero, se llamaba G.K. Chesterton, y estaba escribiendo que la depravación humana es el hecho más que lo podemos comprobar empíricamente, pero el que más negamos al mismo tiempo. En otras palabras, podemos ver, podemos medir, podemos darnos cuenta qué tan malo es el hombre y no lo queremos aceptar. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios, Isaías 9:1. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Y unos cuantos versículos más abajo dice esto: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y esta es la palabra de Dios. Señor Padre, te doy gracias hoy por tu palabra. Pido, Señor, que no sea mi conocimiento, que no esté regurgitando simple y sencillamente lo que estudié y lo que aprendí, Señor Padre, sino que sea una demostración de tu Espíritu Santo. Que los corazones y las mentes de tu pueblo sean tocadas por ti y transformadas por ti, Señor. Que cualquier necesidad, cualquier dolor, Señor, cualquier condición, que tú suplas, que tú sanes, Señor. Que tu Espíritu transforme
y nos ayude a ser una iglesia de impacto en esta comunidad. En tu santo nombre lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Vemos aquí cómo empieza a describir. Lo que me encanta de este pasaje es que lo que hace el profeta Isaías. Está escribiendo esto 750 años antes de Cristo. Está escribiendo estas palabras este hombre, este siervo de Dios. Y está hablando, lo primero que vemos en este pasaje que les leí es la condición humana. Empieza a hablar, todos aquellos que andaban en penumbra, aquellos que andaban en densas tinieblas, aquellos que habían sido humillados. No habrá más penumbra para el que estuvo angustiado. En el pasado Dios humilló la tierra de Zabulón, la tierra de Naftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar. Miren, déjenme describirle un poquito. Esto lo está escribiendo, como le digo, Isaías 750 años antes de Cristo, y está diciendo varias cosas muy importantes. Dice, empieza a mencionar una región geográfica donde se juntaban dos de las tribus, ¿verdad? Las regiones que tenían las tribus. Cuando entraron a la tierra prometida, se les repartieron los terrenos, ¿verdad? Y había dos terrenos, la Zebulón y Naftalí. Y donde se juntaban, ahí hay un lago muy importante. Esa región se le llama ahora Galilea. De hecho, aquí dice él, Galilea, y luego describe a esta región. Galilea, ¿de quién? De los paganos o de los gentiles, ¿verdad? Si lo leemos, si vemos lo que dice, Galilea de los paganos. ¿Por qué? Dice, había humillado a esta tierra. Dios había humillado, ya no había penumbra para ellos. ¿Por qué antes había humillado esta región? ¿A qué se refiere esto? Si usted conoce la historia del pueblo de Israel, esa región se había apartado de la verdad. El reino de Israel se dividió en dos, y quedó el reino del norte y el reino del sur, y estos eran parte del reino del norte. Y el reino del norte se hicieron más paganos que los paganos. Inclusive hacía que hasta los de, o sea, lo que dijo Jesús, claro que esto se lo voy a parafrasear, ¿verdad? La traducción Salinas, ¿verdad? Como que les daba pena, les daba penita a los de Sodoma y Gomorra con estas personas. ¿A qué tanto se habían alejado de Dios? Que los de Sodoma y Gomorra se veían como santos comparados con estas personas. Así tanto se habían apartado de Dios. Por eso le decían Galilea de los gentiles, Galilea de los paganos, porque era donde la gente se dedicaba al comercio, se dedicaba a la pesca, se dedicaba ¿cómo le diré? Al comercio más que nada. Había un lugar, un camino muy importante que ahí le llaman el camino por el mar, el camino del mar. En latín, Via Maris. Via Maris. Via Maris era un camino muy importante que juntaba todo lo que era Mesopotamia y luego el oeste junto a lo que es ahorita el mar Mediterráneo. Y era donde había muchas cosas que pasaban. Entonces siempre había todo tipo de bienes, todo tipo de mercancía que pasaba por ahí, que venía del oeste o que venía del este, y ahí por ahí pasaba todo. Cuando Jesús empieza su ministerio, ¿a dónde se va? Se va a donde estaba la carretera, donde estaba pasando toda la gente, se va a Galilea. Dice, las personas ese lugar que andaba en penuria, ese lugar que estaba en oscuridad, que andaba en densas tinieblas, ahí va a salir la luz. Está hablando de cómo va a llegar la luz, se está refiriendo a la luz de nuestro Señor Jesucristo, que va a llegar ahí a este lugar de Galilea. Dice, el pueblo que andaba en oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Esto nos demuestra la condición humana. ¿Dónde estamos nosotros? En densas tinieblas. No sé si usted haya estado en un lugar donde esté bien, bien oscuro. Me acuerdo que una vez andaba con él cuando éramos novios, habíamos ido a un retiro de jóvenes que me llevó, ¿verdad? Y fuimos al retiro de jóvenes y fue allá por Garner State Park, ahí en uno de estos lugares, ¿verdad? Y me acuerdo que fuimos y era una noche muy bonita y estaba frío y estaba nublado, pero pues se hizo de noche y estábamos con otros jóvenes en el campamento y había una fogata y estábamos alrededor de la fogata, lo que tú quieras. Se acabó y pues bueno, la voy a encaminar a su cabaña donde se estaba quedando.
Y pues no hay ni estrellas, estaba oscuro, oscuro, oscuro. Esas veces que no se ve nada. Me acuerdo que yo lo traía de la mano y ella andaba un poquito asustada, le dio un poquito de miedo. Hasta yo le di miedo. Dije yo, bueno, pues yo también le tenía miedo a ella, pero dije, pero como soy caballeroso, ¿verdad? La llevaba de la mano. Dije, no, si se tropieza, pues aquí me paro. Dije, pues entonces ya sé que hay algo. Le dejaba que iba adelante ella para ver si se tropezaba o algo. Si se tropieza, pues entonces ya no le sigo. Hay alguna rama o algo. Pues uno tiene que ser caballeroso, ¿verdad? Pero la cosa es lo que pasa cuando va uno en tinieblas. ¿Qué es el problema? Cuando uno va en donde está completa oscuridad, no vemos si nos vamos a caer en un pozo, nos vamos a tropezar con algo. Pero ¿qué condición está el mundo ahorita? Anda en tinieblas. El momento que nos alejamos de la palabra de Dios, nos alejamos de la luz que es Dios, empezamos a andar en tinieblas. ¿Por qué? Porque nos alejamos de la verdad, nos alejamos de quién es Dios y entonces empezamos a meternos en problemas muy serios. La condición humana es esto, de estar en tinieblas. Déjeme preguntarle, ¿por qué cree usted que es importante que sus hijos, especialmente si usted tiene hijos jovencitos, ¿verdad? Cuando tengan problemas, ¿con quién quieren que vayan y hablan y consulten para que les dé guianza? No sé usted, pero a mí me gustaría que mis hijos, en vez de correr de mí, corrieran hacia mí. Me gustaría que ellos vinieran a preguntarme a mí o a mi esposa, oye, me pasó esto, ¿qué hago? ¿Verdad? Pero muchas veces los hijos nos tienen miedo, ¿verdad? Nos tienen miedo y no vienen y nos preguntan a nosotros. ¿Y a quién les preguntan información? A los amiguitos de 16 y 15 años, ¿verdad? ¿Cómo le hago? No, mira, hazle así. Y ellos le dan la solución. ¿Cuál es el problema con ese tipo de respuestas, con ese tipo de consejo? Están igual de perdidos que ellos. Están igual de verdes, ¿verdad? O sea, todavía no saben, todavía no tienen el conocimiento. Así es que, como decía Jesús a los fariseos, son como ciegos, son guías ciegos. Los ciegos guiando a los ciegos. Y si el ciego guía al ciego, los dos pueden caer en un pozo. Muchas veces nos empezamos a buscar consejo en la gente, empezamos a buscar consejo fuera de la palabra de Dios. Y fuera de la palabra de Dios la gente está en tinieblas. ¿Y a dónde nos va a llevar ese consejo? ¿A dónde nos va a llevar la voz del pueblo? Como decían los romanos, vox populi. ¿A dónde nos va a llevar el vox populi? ¿A dónde nos va a llevar la voz del pueblo? A la perdición, a la destrucción. Mire lo que está pasando en este país. Mire cómo cada vez es un país que fue fundamentado en principios bíblicos. ¿Y qué ha sucedido? Es el país más libre que ha existido en toda la historia del mundo. Es algo que está negando hoy. El país más libre que ha existido, entonces, no es un país perfecto, pero si vemos en libertad, es el país más libre que ha existido en toda la historia del mundo. ¿Y qué pasó? Estamos queriendo más libertad, y nos queremos ahora librar. Estamos usando nuestra libertad para violar nuestra propia libertad. Estamos ahora, no queremos libertad de religión, queremos libertad. No queremos libertad religiosa, queremos estar completamente liberados de la religión. Y se está convirtiendo en una sociedad secular, la cual estamos viendo personas que nos están guiando, que nos están dando orientación, que no tienen ningún fundamento bíblico y nos están llevando a perdición y peor y peor y peor cada vez más. ¿Creen que no está mal esto? Miren. Déjenme hablarles del daño que nos sucedió. Hablando de la condición humana, quiero hablarles de lo que nos pasó a nosotros durante la caída. ¿A qué me refiero la caída? El pecado que sucedió en el jardín con Adán y Eva. La caída del hombre. Lo que le llamamos el pecado original. ¿Cuántos han escuchado ese término? El pecado original. Es algo que ahora se niega, la gente se rehúsa a creer en el pecado original. Es decir, pues yo no estaba ahí, yo no hice nada, ¿por qué yo tengo culpa de eso? Si algo, yo no estuve ahí, yo no estaba ahí en el jardín, yo no hice ningún pecado, así es que eso no me toca a mí. Pero el pecado original es algo que corrompió el corazón del hombre en general. Hizo que el hombre, que toda la raza humana se empezara a destruir. Les voy a decir por qué. Porque cuando Dios creó el mundo,
¿Cuántos mandamientos hubo? Si vemos en el paraíso, ¿cuántos mandamientos había? Había uno. En la creación, en el libro de Génesis, había un mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento? No comerás del árbol del conocimiento del bien y el mal. Uno. Un mandamiento. ¿Cuántos les gustaría vivir con un mandamiento? Bien padre, ¿verdad? Pues no. Pero miren, muchos preguntan, ¿por qué Dios puso ese árbol sabiendo que es omnisciente, sabiendo que iban a cometer pecados, sabiendo que se iban a rebelar? ¿Por qué Dios lo puso? Porque Dios siempre nos da la opción. Es el libre albedrío. Si no, fuéramos robotitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Lo puso ahí y miren lo que sucede. Les había dicho la vez pasada, Dios dijo, hágase esto. Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y todo fue creado por Dios. La primera pregunta que viene en la Biblia es la pregunta de Satanás y dice, ¿verdaderamente dijo Dios? ¿Ve cómo está contrarrestando todo lo que ha hecho Dios? Miren, le dice, sí, la mujer dice, podemos comer de todos los árboles, de todos los frutos, de todos los que hay, pero de este árbol no podemos, porque si lo tocamos o comemos, moriremos de ahí, moriremos. Mira lo que dice Satanás, Génesis 3:4. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Mentira. Dios sabe muy bien, pero miren, Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, luego se lo dio a su esposo y también él comió. En esos momentos se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Voy a regresar a este descubrimiento que tuvieron más después, pero quiero enfocarme en algo primero. ¿Qué fue lo que les dijo Satanás? No morirán, no morirán. Pero se les abrirán los ojos y serán como ¿quién? Como Dios, conociendo el bien y el mal. Estaba escuchando una cátedra de un hombre que leo mucho y lo escucho mucho. Él ya falleció. Se llama Ravi Zacharias. Y estaba hablando de cómo en Nuremberg. En Nuremberg es una ciudad en Alemania donde estaban haciendo estaban enjuiciando a todos los nazis que capturaron después de la Guerra Mundial, los que estaban haciendo el holocausto, los que crearon el holocausto, los que estaban ahí, estas personas sumamente sádicas que estaban matando millones de personas, que en sus manos murieron 6 millones de judíos, sin contar a las otras personas que también, los grupos de personas que estuvieron exterminando sistemáticamente. Y ahí fue donde enjuiciaron a estas personas. Dice que interesantemente vieron ahí en el lugar donde estaban enjuiciando a la gente, y había dos cosas en la pared. Detrás de los jueces estaban los 10 mandamientos. Y detrás de donde estaban las personas que estaban siendo enjuiciadas, estos criminales de guerra, estaban estas palabras. Cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y el mal. Déjeme profundizar un poquito aquí. El problema es este. Cuando nosotros como humanos comimos de ese árbol, cuando Adán y Eva comieron de ese árbol, se les abrieron los ojos y se les hicieron los ojos y se hicieron como Dios, conocedores del bien y el mal. Cuando tenemos a Dios, a un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, un Dios lleno de amor, el creador del cielo y de la tierra, que Él nos da, Él nos dicta lo que está bien y lo que está mal, Él nos da, Él divide la línea, Él nos da lo que es la moralidad absoluta, la cual no se mueve, no se quita, pero nosotros decidimos desobedecer a Dios y decir, ya no te necesito, Dios, ahora yo soy Dios y yo voy a decidir lo que está bien y lo que está mal. Si vamos a la raíz de todo problema social el cual que estamos encarando en este país y en esta sociedad, va a eso, de que ahora el humano quiere descartar a Dios y ahora yo soy Dios y yo decido lo que está bien y lo que está mal. En otras palabras, yo me pongo a jugar a Dios.
Yo me pongo a decidir lo que está bien, lo que es aceptable y lo que no es aceptable, lo que está bien y lo que está mal. En un problema, si lo vemos de un problema más filosófico, muchas veces me dicen, bueno, yo no creo en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios injusto. Porque Dios deja que pase esto y esto y esto y esto. Nunca han escuchado ese argumento. Siempre les digo, ok, si quitamos a Dios, que es el que da la moralidad absoluta, bien, y el que determina bien y mal, y lo quitas a Él, entonces ¿quién determina el bien y el mal? Entonces ya no hay bien y mal. Ya nada más hay lo que hace la gente. Entonces, ¿de qué te estás quejando? De que Dios está siendo injusto. Porque no tienes de dónde, cómo defender esa posición. Por eso se los dejo de tarea. Entonces, eso es lo que pasa. Miren, no es cierto que empezamos nosotros a querer ser Dios. Queremos nosotros decidir. Queremos nosotros hacer eso. Nos horrorizamos del holocausto. 6 millones de judíos en un espacio de varios años. Hay un holocausto más grande que estamos viviendo todos los días y ni siquiera nos damos cuenta. Y ni siquiera le ponemos atención. Y este holocausto está costando aproximadamente 45 millones de vidas al año. ¿Nunca han escuchado del aborto? Hay 45 millones de bebés que se abortan cada año. Y lo vemos como normal. Lo vemos como ahora en el nombre de tener la opción. De tener esa salud, de que es mi cuerpo, mi decisión, ¿verdad? Pero no estamos hablando del cuerpo del bebé. Entonces vemos cómo la sociedad, la voz popular ha cambiado completamente y estamos aceptando y aplaudiendo cosas que van directamente en contra de la palabra de Dios y la estamos aceptando porque eso es lo que dice la mayoría de la gente. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? El camino a Dios dice, el camino a salvación es angosto y pocos lo encontrarán. El camino a la perdición es ancho y muchos llegarán a la ruina. Miren, queremos ser Dios nosotros, queremos nosotros decidir qué es lo que vamos a hacer. Cuando estas personas pensaron que cuando quitamos a Dios, entonces quedamos nosotros no hacemos Dios. Nosotros decidimos, entonces quitamos a Dios, tenemos un secularismo, tenemos lo que le llaman el naturalismo, tenemos el ateísmo. Y entonces las personas ya no tienen valor porque son creadas a la imagen de Dios, ahora son un producto de un accidente cósmico. Tenemos materia, más tiempo, más ¿cómo se dice? Casualidad, gracias. Casualidad, materia, tiempo, casualidad y tenemos al humano. Eso es lo que nos dice el punto de vista naturalista, el punto de vista científico. Que ponemos esta materia y lo dejamos por millones y millones de años y que con el tiempo, por mera casualidad, se va a formar el ADN y el ser humano va a salir de ahí. Vamos a tener moralidad de inmoralidad, conciencia de inconsciencia, vida de la nada. Entonces, ¿qué pasa? Por eso cuando tratamos a la gente como si fueran un accidente cósmico que no tiene valor en sí mismo y nos asustamos. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué se mete un niño con una ametralladora y empieza a matar a sus compañeros en la clase que le hacían bullying? Y nos asustamos y nos infartamos, pero ¿qué es lo que les hemos estado enseñando? Que la vida no tiene valor, que nada tiene valor. Nos hemos alejado de la... Entonces, ¿qué pasa? Por eso lo que decía en ese lugar, en ese cuarto, en esa corte, decía ahí que se les abrieron los ojos y se hicieron como Dios. No caigamos en esa trampa, mis hermanos. Eso nos demuestra la condición humana en el tiempo donde vivimos. Un tiempo sin escrúpulos, un tiempo que odia a Dios, que se aparta de Dios. Dice aquí la palabra, mira lo que dice Jeremías: no hay nada tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. De hecho, en el hebreo, la palabra que usan es anash, que significa es voluble, es frágil, está torcido, es
extremadamente malo, al punto de que no tiene remedio. Eso es lo que está diciendo en el hebreo. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? El mismo Señor nos está demostrando qué tan torcido está nuestro corazón. Qué tan torcido. Y hay tanta gente que conozco, ¿verdad? Que he hablado con ellos y me dicen, no, pues yo no soy una persona mala, yo soy una persona buena. Ok. Y si le preguntan a cualquier persona, ¿cuántos tú eres bueno? No, yo soy bueno, no, yo soy bien bueno. No, buenísimo, o sea, yo soy súper, súper bueno. ¿Verdad? ¿Por qué? No, pues porque soy bien bueno. Bueno, pero ¿por qué eres bueno? No, pues es que pues nunca he matado a nadie. Ok, yo tampoco. No, pues es que yo nunca he echado mentiras. ¿Cuántos de ustedes han echado mentiras? Y los que no levantaron la mano están echando mentiras. Pero bueno, están echando mentiras en la casa de Dios, pero ok. ¿Cuántos se han robado algo? Un lápiz, lo que sea. ¿Cuántos le han faltado respeto a sus padres? ¿Cuántos se han comparado con alguien más? Están ahí en el Instagram. ¡Ah! Mira dónde anda. Y aquí estoy atorado. No le voy a poner like. O en Facebook nada más le voy a poner un like, no le voy a poner un corazón, ¿verdad? Ahí, nunca falta el odioso, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la ley de Dios? Si rompemos uno de los mandamientos, ¿qué pasó? Ya lo rompimos todos. No es como estar embarazado. No estás un poquito embarazada, ¿verdad? O estás embarazado, no estás. Eso funciona también. La ley funciona de la misma manera. O rompiste la ley o no la rompiste. Violaste la ley o no la violaste. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Pablo? Mire lo que nos dice Pablo. Para todos aquellos que nos decimos que somos buenos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Esto es Pablo. Romanos 3:9 dice: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que llegue a lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con sus lenguas profieren engaños. Veneno de víboras hay en sus labios, llena está la boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cómo está describiendo aquí el corazón del hombre, la condición humana, tal y como es? Es lo que me encanta de la Biblia. La palabra de Dios, muchos dicen, la palabra de Dios la escribieron los hombres. No es cierto. Si lo hubieran escrito los hombres, pues lo hubieran puesto un poquito, nos hubieran puesto un poquito más bonitos, ¿verdad? No, somos bien buenos, ¿no? Los humanos eran bien pacíficos y bien lindos y se amaban todos. No, la palabra de Dios nos pone en un espejo y nos demuestra tal y como somos. A lo mejor no vivimos en los mismos tiempos, a lo mejor vivimos en tiempos más sofisticados, pero lo que hacemos, pecamos de una manera más sofisticada. Eso es lo que describe, esa es la condición humana, es donde estamos. ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice Pablo también acerca de la paga del pecado? Si la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Estamos condenados a ser destruidos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está terco. Nuestro corazón no se acerca a Dios. Nuestro corazón se rehúsa, se resiste a seguir la palabra de Dios, a obedecer. Nos gusta más o escuchar y obedecer lo que nos conviene, lo que nos complace, y no lo que nos dice la palabra de Dios. Inclusive, estamos en una situación tan difícil que muchas veces no nos gusta aceptar eso. Y no estoy aquí para darles en la cabeza. Vienen las buenas noticias, esperen, vienen las buenas nuevas. Ahorita estoy todavía agarrando vuelo. Antes de que le cambie el canal, ¿verdad? Porque cuando vinieron con Jesús, vemos un pasaje donde viene el modelo que todos tenían a seguir.
la persona más popular, la persona que tenía más seguidores en Instagram, o sea, la persona que era el modelo a seguir de todos los hombres en esa región, cuando estaba en Capernaum, ¿verdad? Jesús llega es un joven rico. Y era una persona que era admirado en la sociedad. Todos decían, esta persona es muy buena, esta persona es el ciudadano modelo. Porque hace obras buenas, hace todo por la gente, se desvive, es muy activo, o sea, todo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Se lo traen a Jesús y Jesús lo batea. Jesús lo batea. ¿Cómo sabe? Porque miren lo que les voy a decir. Le traen al joven y le dice, buen maestro, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Simple y sencillamente en la forma que se acercó al Señor, lo está diciendo, como que ya nada más estaba buscando a que el Señor nada más le diera su palmadita en la espalda. No, tú ya estás listo, o sea, no hombre, ya. Tú y yo somos así, ¿verdad? Somos como uña y mugre. No, le dice Jesús, sigue los mandamientos. Sigue los mandamientos. Me encanta, aquí es donde se empieza a desmoronar todo el argumento, ¿verdad? Jesús conoce nuestros corazones. Él sabe nuestros pensamientos, Él conoce todo lo que hay aquí. Y lo primero que hace, le dice el joven, dice, sigue los mandamientos. Y él dice, ¿cuáles? Como si hubiera unos que sí y otros que no, ¿verdad? Bueno, de hecho los judíos tenían 613 mandamientos después de la ley, ¿verdad? Y 365 esos sí los tenían que hacer, los demás depende de la situación. Y dice, ¿cuáles? Y Jesús se refiere a los 10 mandamientos, le dice, honra a tu padre y a tu madre, no robes, no mientas, no uses el nombre de su hermano. No. De hecho le dice, empieza con el mandamiento número 6, el número 5. Y que son los mandamientos que tienen que ver con la gente. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Todos los que son que ver con la gente, y dice, todos ellos los hijos de ese joven. Y les dice el Señor, si quieres ser perfecto, ve y vende todas tus posesiones, dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Y qué pasó? La versión Salinas dice que ahí patinó mi compadre, ¿verdad? Ahí fue donde no supo qué hacer, ahí como que no le gustó, ahí dijo, no, ¿cómo que tengo que vender mis cosas? O sea, no, ahí demostró, el primer mandamiento no lo pueden seguir. Su ídolo eran sus posesiones. ¿Qué pasó? Jesús batea al modelo social. ¿Y qué pasa? Todos los demás que servían a Jesús entran en pánico, en crisis, porque dicen, si así batió a este chavo, ¿qué me queda a mí? ¿Qué me queda a mí? ¿Cómo sé yo eso? Mire lo que dice aquí, Mateo 19:25. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. Nuestra condición humana, nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Como psicólogo escucho mucho esto. Ay, es que voy a tener que tomar un viaje para encontrarme a mí mismo. Pues ¿cómo que te vas a encontrar a ti mismo si eres el que andas perdido? ¿Verdad? Qué ridículo, ¿verdad? Voy a tomar un viaje para ir a encontrarme a mí mismo. Si andas perdido, ¿cómo te vas a encontrar? Tú solo. O sea, no. La cosa es que tenemos que saber que nosotros andando en oscuridad no vamos a encontrar el camino. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos nosotros, no importa qué tan buenos queramos ser, siempre nos vamos a quedar cortos. Muchas personas piensan que ¿cuántos se acuerdan de esta canción? Que no es canción cristiana, es canción de las viejitas, ¿verdad? De por qué se fue y por qué murió, porque el Señor me la quitó. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Sí? De las viejitas. Todos los jovencitos no se la saben. ¿Se acuerdan de esa? Voy a ser bueno para poder ir yo. Entonces mi compadre pensaba que haciendo las cosas bien él iba a ir al cielo. Obviamente no había leído este pasaje, ¿verdad? Porque ¿qué podemos hacer nosotros para entrar al cielo? Nada. Voy a ser más bueno, voy a dar más diezmos, voy a trabajar más en la iglesia. Espero que sí lo hagan. Pero eso no los va a hacer entrar al cielo.
No podemos salvarnos a nosotros mismos. Es la razón por la que vemos toda la dádiva de la ley, cómo la gente no podía seguir la ley. ¿Por qué? Porque nuestro corazón nos falla una y otra vez. Nuestras tendencias a pecar se atraviesan. ¿Y qué es lo que dice Jesús? No vine a abolir la ley, vine a cumplirla. Y vemos ahí promesa. Primero vemos esa penuria, vemos esa oscuridad, vemos esa humillación que describe el profeta Isaías, donde vivía esa gente que vivía ahí en Galilea y en Zabulón y en Naftalí. Ahí en Galilea fue donde se presentó Jesús. Ahí en Galilea fue donde salió esa luz, fue donde brilló esa luz. Entonces empezamos a ver esa promesa. De hecho, empiezan a hablar de esto. Isaías 9:3. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Estamos hablando de tiempos buenos, estamos hablando de celebración, estamos hablando de abundancia. Entonces empezamos a ver esas promesas que Dios tiene para nosotros. De hecho, si nos ponemos a ver claramente, estudiar el Testamento, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, pero especialmente el Antiguo Testamento, si vemos el Antiguo Testamento con cuidado, vemos casi 125 profecías de la primera venida de Jesús. De que iba a ser Galileo, de que iban a ser en Belén, de que lo iban a anunciar una estrella, de que iban a ser de una virgen, de que iba... O sea, todo lo vemos ahí, todo lo que vemos en el Nuevo Testamento, ahí lo vemos en el Antiguo Testamento, y todo está apuntando, un día va a venir esto, y esto va a pasar, y esto va a pasar. Y todo en detalle, cómo iba a morir en la cruz, cómo iba a ser crucificado, que por sus llagas hemos sido sanados. En todo eso vemos cómo fue todo escrito en el Antiguo Testamento, y vemos esas profecías, esas promesas. Y todas ellas se cumplieron en la persona de Jesús. Miren, de hecho, cuando hubo esa caída, cuando el hombre tomó del fruto de este árbol y se le abrieron los ojos, ¿verdad? Se le abrieron los ojos, se dio cuenta de este bien y el mal y se rebeló contra Dios. El hombre se hizo un Dios a sí mismo. ¿Y qué pasa? Inmediatamente vemos la respuesta, inmediatamente vemos el plan de salvación, inmediatamente vemos cómo se va a remendar esto, cómo Dios va a remendar esta cosa. En Génesis capítulo 3, versículo 15, vemos la primera promesa mesiánica, la primera profecía mesiánica. Y mire lo que dice aquí, cuando a cada uno le está dictando su sentencia por lo que hicieron, a cada uno le está explicando, Dios le está diciendo, esta va a ser la consecuencia de tus acciones. Mire lo que le dice la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Déjenme explicarle lo que dice ahí. Está hablando con la serpiente y le dice, la simiente, pondré enemistad entre la simiente, entre en otras palabras, las generaciones, la progenitura de ella y la progenitura tuya. Dice, él te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. La serpiente, miren, cuando se refiere a la enemistad que va a haber entre los hijos del enemigo y los hijos de Dios. ¿Se acuerdan cuando llega Juan el Bautista en el principio del libro de Mateo y ve que empiezan a llegar los fariseos y los saduceos? Empiezan a llegar y él está bautizando. ¿Se acuerdan lo que les dice Juan el Bautista a ellos? Les dice algo bien importante. Les dice, raza de víboras. En otras palabras, descendientes de la serpiente. ¿Quiénes fueron los que crucificaron y se deshicieron de Jesús? Los judíos, especialmente los saduceos y los fariseos estos. Entonces, esos eran los simientes, los hijos
de la serpiente, que se oponían. Y no porque eran saduceos o porque eran fariseos, sino porque se oponían a la verdad que les presentaba Cristo. No querían aceptar que Cristo, que Jesús era quien decía que era, a pesar de los señales, a pesar de los milagros. No querían aceptarlo. Y por eso les dice, esos son los hijos mismo Jesús les dice, ustedes se dicen hijos de Abraham. Si Abraham estuviera vivo, esto es Juan capítulo 8, si él estuviera vivo, él no haría lo que ustedes hacen, haría exactamente lo contrario. Pero ustedes son hijos de su padre, el diablo, y quieren matarme como él lo hace, porque él es un asesino desde el principio. ¿Ven cómo está claro lo que está aquí pasando? Dice, tú le morderás el calcañar, el talón, le morderás, es lo que hacen las serpientes. ¿Y de qué forma vemos esa mordida? ¿De qué forma lo va a herir? La cruz. Pero al final, ¿qué es lo que va a pasar? Él le aplastará la cabeza al enemigo. ¿Ven lo que está pasando aquí? Inmediatamente empieza a hablar de esa profecía mesiánica, que va a haber esa salvación. Un descendiente de la mujer, un descendiente de la simiente de Eva. Cuando Jesús nace, ¿quién es el papá? Espíritu Santo. La simiente viene ¿de quién? De María, de la mujer. La simiente viene por ahí. La simiente de Adán se acabó cuando entró en Jesús, porque ya no es por la voluntad de un padre, sino por el Espíritu Santo. Miren, ¿sí me están siguiendo? Mira lo que dice después aquí. Otra promesa. Vienen días, afirma el Señor, en que la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro. Y este es el nombre que se le dará: Adonai Tzidkenu. El Señor es mi justicia. Ahí dice salvación, pero verdaderamente es mi justicia. Es la justicia de él, no justicia mía. Inclusive Isaías nos dice de la justicia del hombre. La justicia del hombre son como trapos de inmundicia. ¿Quieren que se lo traduzca directamente lo que dice en el hebreo? A lo mejor no les va a gustar. En el hebreo, trapos de inmundicia, dice, son trapos llenos de flujo menstrual. Eso es lo que está diciendo en el hebreo. Claro que ponen trapos de inmundicia, ¿verdad? No se lo ponen tan gráfica la cosa. Pero eso es lo que dice el hebreo. La justicia humana, cuando yo me siento que soy justo, porque yo soy justo delante de todos, eso así dice, son cosas que delante de Dios es algo que es como basura. Pero la justicia de Dios es otra cosa diferente. Dice, en ese entonces, dice, Judá será salvo, Israel morará seguro. Es ese regalo de salvación que nos va a traer ese vástago justo. Ese Señor que es nuestra salvación, nuestra justicia. Hay un pasaje donde seguimos viendo estas promesas. Porque cuando estaremos salvos, estamos hablando de esa salvación que tiene Dios para nosotros. Cuando Adán y Eva fueron creados, eran seres eternos. Ellos tenían vida eterna. Pero ¿qué pasó cuando comieron del árbol del bien y el mal? ¿Qué pasó? Inmediatamente el tiempo empezó a contar. Y empezaron a morir. Físicamente. Pero la muerte más fuerte es la espiritual, la muerte espiritual. ¿Verdad? Es la muerte espiritual. Y Jesús está hablando con sus discípulos y empieza a decirles algo que era muy difícil captarlo. No lo captaban, no lo entendían porque pensaban que estaba hablando de otra cosa. Jesús siempre estaba hablando de cosas, hablaba de cosas prácticas y físicas, pero verdaderamente se estaba refiriendo a un plano espiritual. Y era donde muchas veces batallaban a entender la traducción del ejemplo espiritual que Jesús estaba dando. Y Jesús les empieza a decir a los discípulos, a los que lo seguían, ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Porque mi carne verdaderamente es comida y mi sangre es verdaderamente bebida.
Y claro, para todos los judíos que tenían mucho cuidado cómo comer y tenían esas restricciones dietéticas, obviamente al escuchar acerca del canibalismo se horrorizaban, se ofendían. Obviamente Jesús no estaba diciendo, quiero que todos se hagan caníbales y me coman a mí. Obviamente no estaba hablando de eso. Estaba utilizando una metáfora. Esto lo vemos en Juan capítulo 6. Si nos vamos al primer capítulo de Juan, ¿cuántos se acuerdan cómo empieza el Evangelio de Juan? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Todo lo que fue creado por Él. Nada de lo creado no fue creado por Él. Y luego después dice, en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne. ¿Quién es Jesús? El verbo. ¿Qué es el verbo? El logos. El logos, la palabra, el significado. Cuando dice coman mi carne, ¿de qué se está refiriendo? Consuman mi palabra, consuman el logos, consuman el significado, estudien mi palabra para que tengan de dónde estar cimentados. Si no tienen eso, van a andar a la deriva por cualquier cosa queriendo ser Dios ustedes. ¿Qué es lo que le dice a Josué? Antes de entrar a la tierra prometida y no sabía qué hacer Josué, estaba muy asustado. Como la persona que vaya a suplir a Priscila, a lo mejor va a estar un poquito asustada también. ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le dice el Señor? No dejes que este libro de la ley sea parte de tus labios. Medita en él de día y de noche para que obedezcas todo lo que en él está escrito, y solamente así serás exitoso, serás próspero y serás exitoso. ¿Verdad? ¿Qué le dice? Medita en el libro de la ley. Aprende lo que dice aquí. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Lo mismo. Regresen a la palabra de Dios. Aprendan la palabra de Dios. Estudien la palabra de Dios. Sepan lo que dice la palabra de Dios. Y así tendrás todo eso. Uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestra sociedad. La gente quiere ser exitosa. Quiere ser exitosa. Quiere ser próspera a cuestas de otros. Aparte de la palabra de Dios. Y aquí nos está diciendo claramente cómo hacerlo. Tenemos que consumir esa palabra de Dios. Dice, yo soy el pan de vida, y el que come de este pan nunca más tendrá hambre. ¿Y qué pasó? Muchos se ofendieron y se fueron, ya no lo querían seguir porque no entendieron lo que estaba diciendo Jesús. Pero mire, le dice a los discípulos, ustedes también quieren marcharse. Juan 6:67, también ustedes quieren marcharse. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras le dice, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde vamos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? Si no entendemos completamente lo que está diciendo, pero tú estás hablando de vida eterna. Ahora, esto es muy importante. ¿Cuántos de ustedes creen que la vida eterna es importante? No muchos, bueno, tenemos unos cuantos. Bueno, déjenme decirles por qué es importante. Me están haciendo el servicio bien padre porque me están haciendo de evangelización. Miren, si no tenemos vida eterna, entonces ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve el mundo? Entonces, ¿qué tenemos? Es como dicen, ¿verdad? Los jóvenes, YOLO, you only live once. En otras palabras, sácale provecho al mundo, sácale provecho a la vida, vive a tus anchas y a lo máximo y termina bien correteado, porque ya cuando se acabó, ya estuvo. Es todo lo que hay. Que por cierto, eso es lo que nos dicen los ateos, ¿verdad? No hay vida eterna. No existe vida eterna. El hombre que fue por cierto, el ingeniero de la solución final o cómo exterminar a los judíos, él se llamaba Adolf Eichmann. Él, de hecho, se escapó. Después de la Segunda Guerra Mundial se escapó. Lo encontraron 20 años después, en el 60 y tantos. Creo que lo encontraron escondiéndose en Argentina. Y la Mossad, que es el servicio secreto de los israelitas, se lo llevaron para Israel y lo enjuiciaron en televisión, en vivo. Y obviamente lo colgaron, ¿verdad? Y él decía, el día que lo ejecutaron, él decía, no, yo no soy nazi, soy nazi, siempre he sido nazi. Yo no creo en la vida después de la muerte, yo no creo en Dios, yo no creo en nada de eso. Y así fue como fue a que lo colgaran. Personas que no creen en nada. Entonces, cuando nos alejamos de Dios, entonces
Nosotros somos Dios y yo decido lo que está bien y lo que está mal. Si vemos el ateísmo dice que somos nada más que un producto de un accidente cósmico y no tengo por qué respetarte. ¿Se pueden portar bien los ateos? Claro que sí, pero no tienen por qué. ¿Pueden tratar bien a su prójimo? Claro que sí. ¿Pero qué los dicta que traten bien a su prójimo? Hay ciertas culturas que dicen ama a tu prójimo, la otra te dice cómete a tu prójimo. Depende de dónde estés en el mundo. Una persona estaba diciendo no hay Dios, no hay nada de eso, solamente existimos nosotros. Inclusive estaba viendo un debate donde le estaban preguntando a un teólogo, le estaban diciendo ¿por qué no confiamos en la buena voluntad del hombre? En vez de tener todas estas reglas religiosas y tener toda esta culpa y tener todo eso que nos da la religión, ¿por qué no nada más confiamos en la buena voluntad del hombre? Y lo que le pregunta le dice, ¿usted tiene cerrojos en su casa, en su puerta? Y dice, sí. ¿Por qué? Porque obviamente no confía en la buena voluntad del hombre. Si usted atranca la puerta, porque obviamente no confía necesariamente en la buena voluntad de sus vecinos. Señoritas, ¿cuántos de ustedes traen maíz o algo así en la bolsa? Porque no contamos en la buena, no confiamos en la buena. Obviamente, ¿verdad? Obviamente, porque no podemos confiar en ella. Miren, si vemos aquí lo que está pasando aquí es esto, es que dicen a Jesús, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Si vemos, he escuchado esto muchas veces y me molesta mucho. Cualquier religión te salva. ¿No se lo he escuchado? Siempre y cuando la sigas bien, cualquier religión te salva. Lo he escuchado muchísimas veces. Déjeme decirle que eso es mentira. Y le voy a decir por qué es mentira. Me voy a basar en la palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Jesús? Nadie llega al Padre si no es por medio de ¿quién? En mí. Ahí lo dice muy claro. Y muchas gentes nos tachan les prediqué eso la vez pasada, de que muchas veces nos sentimos más especiales que los demás o más importantes, ¿verdad? Que porque nosotros tenemos la salvación y hablamos de la exclusividad. Pero vamos a ver todos o las religiones principales que hay en el mundo. El ateísmo, Islam, hinduismo, budismo y la religión judeo-cristiana, ¿verdad? Si vemos estas 5, estamos casi tocando el 90% de la población mundial. ¿Ok? Entonces, claro que hay otras, pero voy a hablar de estas principales. Ninguna de ellas, excepto la religión que está basada en la Biblia, la judeo-cristiana, nos garantiza la salvación. Déjenme darle ejemplos. Por ejemplo, ya hablé del ateísmo y del naturalismo, ¿verdad? Que pues se acaba la vida y pues ya no hay, ya no existe nada. Inclusive vemos lo que escribía Nietzsche, ¿verdad? Una persona muy nihilista, el padre de todo lo que es el nihilismo, hablaba de que Gott ist tot, ¿verdad? Dios está muerto y nosotros lo matamos. Y lo que dice, una de las cosas que sí dijo Nietzsche fue esto. Dijo, porque Dios ha muerto en el siglo XIX, el siglo XX va a ser el siglo más sangriento de toda la historia. ¿Y sabe qué? Tenía razón. El siglo XX hubo más sangre derramada que en todos los otros siglos anteriores juntos. ¿Por qué? Porque vemos donde verdaderamente se deslindó completamente el hombre de Dios. Miren, entonces, ¿qué dicen? No hay nada, es nada más esta tierra. Eso es lo que dice el naturalismo. El naturalismo dice, por ejemplo, si vemos las teorías de Darwin, ¿verdad? Que la sobrevivencia de aquellos que están mejores adaptados. Entonces es muy fácil decir, bueno, mi raza es mejor que la tuya, estamos mejores adaptados, así es que vamos a hacernos de ti. ¿Y qué pasó? Lo hemos visto con todo el racismo que ha existido, lo vimos aquí en Estados Unidos con los nativos americanos, lo vimos también en Alemania con los judíos, con los ron, con los rusos, lo vemos también en China, lo vimos también en Ruanda, lo vimos también ¿cómo se llama? En Bosnia, en Herzegovina. Una y otra vez estamos viendo ese limpiamiento étnico que estamos viendo y todo está basado en esas ideas. El darwinismo social, ¿verdad? Donde unos se sienten más importantes que otros. Obviamente esa no es la respuesta. Si nos vamos a otro lado, vamos por ejemplo
al Islam. Islam tiene Allah. Allah es el Dios, un Dios sumamente santo, sumamente poderoso, sumamente tan envuelto en sí mismo que no tiene relación con su creación. Y no te garantiza en ningún momento que vas a ser salvo y que tienes eternidad. La única forma que puedes tener algo de eso es si hacen lo que le llaman el mujahidin, que es la guerra santa, ¿verdad? Si te vas y empiezas a matar a los que no creen, a los incrédulos, a los infieles, y tú mueres matando infieles, entonces te vas a ir a su versión del paraíso, y entonces ahí te van a dar tus 70 vírgenes o 48 o 30, depende de dónde leas, ¿verdad? Y esa es la única forma que vas a recibir salvación. Obviamente se llama la religión de paz, pero es verdaderamente la religión de paz siempre y cuando estés de acuerdo con ellos. Vamos a los, por ejemplo, con los hindús, por ejemplo. Ellos son panteístas, ellos creen en todos los dioses. Tienen 300 millones de dioses diferentes. Y la flor es un dios, el escritorio es un dios, la piedra es un dios, el cielo es un dios, el árbol es un dios, la cucaracha es un dios, todo es un dios. Yo soy un dios. Inclusive estaba viendo un documental hace poco, un micro documental de una persona en la India que su dios es Donald Trump y tiene una estatua de Donald y le venera y le trae ofrendas y ese es su dios. Y le pone sus flores y le trae sacrificios y todo porque ese es el dios de él. Entonces, como son panteístas, ellos tienen el sistema de las castas, ¿verdad? Las diferentes castas, las diferentes estructuras sociales, ¿verdad? Que tienen y es una cosa terrible, ¿verdad? Donde si tú perteneces a esa casta, no puedes salirte de ahí, nunca puedes salirte de la casta. Y entonces, es un sistema terrible. Tienen lo que le llaman la reencarnación. Es muy importante parte de ellos, la reencarnación. Y con la reencarnación viene el otro término que utilizan mucho los cristianos, que me molesta también mucho, el karma. Es que el karma, el que tiene muy mal karma, no, compadre. Al menos que seas hindú o budista, no vas a creer en el karma. Porque el karma es lo que dicen. El karma es simple y sencillamente, cuando reencarnas, supuestamente estás pagando los fallas de la vida anterior. Y te están dando una oportunidad nueva para que vuelvas a vivir y vivir una vida mejor. Y cada vez te vas purificando más y más. Y eso es lo que dice la palabra. Hubo una historia que estaba viendo. Esto sucedió en la India, fue verídico. Unas personas se enamoraron, eran de diferentes castas. Ella era de una casta inferior, él era de una casta más alta. Y obviamente porque él se enamoró de esta muchacha, toda su familia le decían no te cases con ella, porque si te casas con ella, te vas a salir de esta casta y te vas a ir a la casta de ella. Y él dejó todo por esta mujer. Resultó que después ella se cansó de él y consiguió otro muchacho. Y él ya su familia lo había abandonado. ¿Y qué pasa? Ya no sabe qué hacer él. Y le dice a la muchacha, le dice, mira, yo sé que ya te comprometiste a casarte con esta otra persona. Te voy a pedir nada más unos cuantos minutos. Te voy a pedir 15 minutos. Quiero ir y nada más quiero poner mi cabeza sobre tu regazo. Es todo lo que quiero. Y ella dijo, bueno, pues está bien. Y él fue. Lo que no le dijo es que se había tomado veneno antes de entrar al cuarto. Y él expiró en su regazo. Imagínense ella tratar de lidiar con esto. Y fue y le preguntó a un chamán de los hindús, ¿por qué? Pues necesito alguna ayuda, porque el trauma, todo esto, este dolor que traigo, nada me lo puede quitar. Y él fue y hizo lo que él hacía y le dijo, es que él en una vida anterior había violado a una persona y ahora está pagando lo que hizo. En otras palabras, se lo merecía. Le pasó esto porque él se lo merecía. Obviamente, esa no es la respuesta. Los budistas también no tienen, el budismo sale del hinduismo, todavía tienen el karma, todavía tienen la reencarnación, nunca te garantizan el nirvana. Nunca garantizan el nirvana. Nunca garantizan eso. Eso nada más te mueres y la energía se va al universo y eso es lo que dicen ellos. Nada, esa no es la respuesta. Pero bueno, si vamos a lo que dice la palabra de Dios, que es lo que dice, cada uno somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos valor
¿Por qué? Porque estamos creados a la imagen. Y solamente la palabra de Dios nos dice, tú tienes vida eterna. Tienes que respetar el valor de la vida de la otra persona, porque así como te amo a ti, así amo a esa persona. Esa persona que te hace la vida de cuadritos, la amo igual como te amo a ti. Esa persona que se portó mal, esa persona que pecó, esa persona que hizo daño, esa persona la valoro y la amo de la misma manera que te amo a ti. Así que como te amo a ti, quiero que tú también ames a esa persona. Así como yo te he perdonado, quiero que perdones a esa persona. ¿Ven la diferencia? Y aparte dice, nos garantiza la vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Dice, ¿a dónde vamos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Vemos esas promesas que nos da Dios. Jesús, como les he dicho muchas veces, no vino a hacer a los malos buenos, vino a hacer a los muertos vivos. Vino a darnos esa vida eterna, a restaurar esa relación con Él que había antes de la caída. Y ahora voy al último punto, que es el regalo de salvación. Quiero que pongan atención a lo que dice aquí Isaías. Isaías dice esto: porque nos ha nacido un niño. Que es lo que vamos a celebrar ya muy pronto, ¿verdad? Porque nos ha nacido un niño. Y luego dice esto: se nos ha concedido un hijo. En otras palabras, se nos ha regalado, se nos ha dado, se nos ha entregado un hijo. ¿A qué se refiere eso? Nos ha nacido un niño, pero se nos ha entregado un hijo. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de la cruz. ¿Cuántos saben que no podemos divorciar la Pascua de la Navidad? No podemos divorciar el domingo de resurrección de la Navidad, porque la razón por la cual nació Jesús y vino a encarnarse fue para ser sacrificado en la cruz. Nos ha nacido un niño, se nos ha entregado un hijo, el Hijo de Dios. Él vino a pagar por nuestros pecados. Dice, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Hay un pasaje que me encanta del Antiguo Testamento, y creo que quiero que pongan atención, porque esto va a juntar todo lo que les acabo de decir. Yo sé que les estoy dando muchísima escritura, pero es algo muy fundamental que quiero que entiendan. Éxodo 12:1 dice esto: en Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año, que es el mes de Nisán. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberán compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta que el número de personas que sean y las raciones del cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año sin defecto. Sin defecto. Al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en la comunidad de Israel, en pleno lo sacrificará al caer la noche. La hora donde cae la noche que consideraban los judíos eran las 3 de la tarde. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes del dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada con hierbas amargas y pan sin levadura. Deberán comer la carne. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesús? Deben de comer mi carne, deben de beber mi sangre. Miren, deberán de comer la carne la misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego junto con la cabeza y las patas y los intestinos. No deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas y con la vara en mano, y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto a personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, para al verla pase de largo. Así cuando hiere yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Yo sé que hay mucha información ahí, pero miren, quiero que pongan atención a esto.
van a tomar un cordero el mes de Nisan, el día 10, y lo van a poner en su casa. Y van a estarlo viendo y van a estarlo checando porque tiene que estar perfecto, no puede tener defectos. Y este corderito lo van a sacrificar el 14 de Nisan, cuando empiece la noche. Cuando se viene a bajar el sol, entonces a las 3 de la tarde, ese es el sacrificio vespertino. Van a sacrificarlo, van a tomar la sangre y la van a poner en las puertas de su casa y lo demás lo van a consumir, este animalito. ¿Ok? Y le dice, esto es algo que van a celebrar cada mes, cada año, de aquí en adelante. La Pascua. Lo que le llaman ahora el día de la coneja, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con una coneja. Aquí estaba el pueblo, estaba esclavizado ante los egipcios. Estaban atorados, estaban esclavizados, no se podían salir. Y los egipcios no los querían dejar ir. Entonces lo que está haciendo Dios, ha estado haciendo milagro tras milagro, plaga tras plaga tras plaga. Y esa es la 10ª plaga que trae sobre los egipcios. Y finalmente es la que los deja en libertad. Pero ¿qué es lo que les dice? Tomen sangre y marquen sus puertas. Porque cuando pase por ahí, las casas que estén marcadas con la sangre, no va a entrar ninguna plaga. Pero en las casas donde no estén marcadas, ahí sí va a entrar la plaga. Cuando Juan el Bautista ve que viene Jesús, dice esto: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios. Agnus Dei, el Cordero de Dios. Jesús nació en Belén. Belén es el lugar, por cierto, dice que tenemos que consumirlo, ¿verdad? Que es el pan del cielo. Bethlehem, Beis Lehem, en el hebreo significa la casa del pan. Ahí nació Jesús y nació en un pesebre donde ponían a las ovejas y donde ponían todas esas cosas, ¿verdad? Los borreguitos. Y por cierto, los pastores de ahí tenían esas ovejitas que nacían en Belén, las utilizaban específicamente para el sacrificio de este día, cuando se celebraba la Pascua. Ahí fue donde nació Jesús, ahí fue donde lo pusieron entre estas ovejas. Por cierto, dice que tenía que ser un borreguito y tenía que ser un corderito, y tenía que estar perfecto, no podía tener defecto, y tenían que estarlo viendo por 4 días, analizando por 4 días. Hubo 4 testigos que analizaron a Jesús: Anás, Caifás, Herodes y Pilato, y ninguno de ellos encontró ninguna falla, ninguna falta, ningún pecado en él. El Cordero de Dios, perfecto, sin mancha, sin pecado, sin defecto. ¿Usted conoce las Escrituras? Cuando estaba en la cruz. Bueno, por cierto, el día que estaba sentado con los discípulos celebrando la última cena, ¿saben la cena que estaban celebrando? Estaban celebrando la Pascua. Esta misma cena, estaban celebrando la Pascua. Porque iba a ser el 14 de Nisan, era el viernes. Lo que le llamamos el Viernes Santo hoy, ¿verdad? Era el viernes. Estaban sentados a la mesa, y Lucas nos dice que Jesús se sienta a la mesa con sus discípulos y le dice: desde hace mucho tiempo quería celebrar esta cena, esta Pascua con ustedes. No le estaba diciendo hace como 3 horas, hace como 6 meses. No, hace mucho tiempo, cuando vi una parejita en un jardín que habían dadome la espalda, desde entonces he querido celebrar esta Pascua con ustedes. Y se dice, está sentado ahí, toma el pan y dice: este es el nuevo pacto de mi sangre, el nuevo pacto de mi cuerpo que por ustedes entrego. Y luego se lo llevan a Jesús. Esto es el jueves. El viernes, muy temprano, lo crucifican en la cruz. ¿Y a qué hora se entrega Jesús el Espíritu? A las 3 de la tarde, cuando cae el sol, a la hora que se hacía el sacrificio vespertino. En viernes, o sea, en el 14 de Nisan. ¿Qué día fue cuando fue entregado Jesús? El día que se sacrificaba el corderito, cuando vino la muerte sobre los primogénitos. Hay mucha teología muy profunda ahí, y ahorita estoy tocando nada más la superficie. Pero miren, Jesús murió en esa cruz a las 3 de la tarde.
Así como esas casas que estaban cubiertas con la entrada estaba manchada de sangre, el Señor derramó su sangre por usted y por mí y nos marcó a nosotros. Porque todos vamos a morir la primera muerte física, pero la segunda muerte, que es el infierno, esa es donde va a pasar sobre nosotros, porque ya estamos marcados con la sangre del Cordero. Amén. Cuando dice, denle gloria al Señor, mis hermanos, dice, cuando dice, el Señor es mi justicia. No es mi justicia, es la justicia de Él. Ese es el regalo de la salvación. Entramos al cielo no por mis méritos, no por mi justicia, sino por lo que hizo Él. Ahí fue donde se sacrificó Él. Entonces, ¿qué va a pasar? Él nos marcó con esa sangre. Mire lo que nos dice Pablo en el libro de los Hebreos. Dice, todo sacerdote, de Hebreos 10:11, todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio, para siempre se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Porque con un solo sacrificio se ha hecho perfectos para siempre a los que están santificando. Miren, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. ¿Quiénes somos? Usted y yo. También el Espíritu nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. ¿Ven lo que pasó aquí? Jesús fue el sacrificio. Miren, por cierto, quiero regresarlos a lo que les leí en Génesis. Cuando se les abrieron los ojos a Adán y Eva, ¿de qué se dieron cuenta? De que estaban desnudos. ¿Cuántos saben que no se tratan de la desnudez física? Porque vemos cada vez que una persona se aparta de Dios, vemos esa desnudez. Y no estamos hablando de desnudez física. Lo que significa es una metáfora de estar completamente expuestos y vulnerables. Porque Dios ya no está alrededor de nosotros. Dios ya no nos reviste. Entonces estamos completamente expuestos. Y el enemigo puede hacer lo que quiera. Porque no estamos cubiertos, no tenemos esa protección. Estamos vulnerables espiritualmente, físicamente, de todas maneras. ¿Qué le dice ustedes que han estado yendo con el pastor Humberto? ¿Qué es lo que dice a la iglesia de Laodicea? Tú te sientes autosuficiente porque eres rico y que no necesitas de nada, pero estás ciego, estás pobre, eres miserable y desnudo. ¿Por qué? ¿Estaban desnudos? Obviamente no, pero ¿qué dice? No tienen protección, están vulnerables porque no me tienen a mí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ellos se hacen unos setup con hojas de higuera, ¿verdad? Pero si usted lee el libro de Génesis, dice que Dios les quita esas vestimentas de hojas y les da unas vestimentas ¿de qué? De piel. De piel. ¿De dónde sacó la piel? Tuvo que matar un animal inocente para cubrir el pecado de los culpables. Vemos en Génesis cómo Dios mismo empieza todo el sistema sacrificial para que un inocente cubra los pecados del culpable. ¿Qué dijo Jesús? He venido a darles vida y vida en abundancia. Ahí es donde vemos el regalo de la salvación. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, para concluir el día de hoy. Vemos claramente la condición del ser humano. No importa qué tanta educación, no importa qué tanto les enseñemos, no importa qué tantas campañas educativas tengamos para tener una mejor sociedad, mis hermanos, eso nunca va a cambiar y vamos a ir de mal en peor, porque el problema no es un problema cognitivo, es un problema del corazón del hombre. Somos criaturas frágiles, somos criaturas volubles, somos criaturas que tenemos tendencia a pecar. Nuestra naturaleza se ha corrompido, pero hay promesa, ¿verdad? Que nos ha hecho Dios. Y Jesús vino a cumplirlas y vino a darnos ese regalo de salvación, porque nosotros mismos no nos podíamos salvar. Y Él vino a regalarnos esa salvación para tenerla en Él.
Y es lo que le llamamos las buenas noticias, las buenas nuevas. No tenemos que morir. Evangelion, buenas nuevas. Miren, y espero que, voy a cerrar con este pasaje, y espero que lo vean con unos nuevos ojos, con un nuevo nivel de profundidad. Juan 3:16 dice esto: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Qué separa al hombre de Dios? El pecado. De hecho, había en el Antiguo Testamento una barrera que separaba el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, del resto del templo, ¿verdad? Y es lo que le llaman el velo. Muchas veces escuchamos el velo y pensamos que un velo como de novia, ¿verdad? Que es translúcido, así delgadito. No. El velo era una cortina, de hecho era una partición. Tenía aproximadamente 30 pies de alto y 60 de ancho, y tenía 4 pulgadas de grosor. O sea, no era una telita, era algo que estaba bastante sólido. Necesitaban 300 levitas para poder colgar esta cosa. Y solamente una persona podía entrar al lugar santísimo una vez al año, y ese era el sumo sacerdote a hacer el sacrificio en Yom Kippur. Y ese velo estaba ahí. Por cierto, si ese sumo sacerdote entraba al lugar santísimo sin haberse purificado completamente, por cierto, estaba en purificación por un año. Si no entraba completamente purificado, ¿qué pasaba? Caía fulminado en ese momento. Por eso se metía con una cuerdita. Si se caía, los demás lo sacaban porque no podían entrar. Cualquiera que entrara ahí también caía fulminado. ¿Cuántos saben que no jugamos con Dios? Con Dios no se juega. Pero pasa algo tremendo. ¿Qué dice? Tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para todo aquel que creyera en Él sea salvo. Miren, Lucas nos cuenta esto en el Evangelio, que cuando Jesús expiró en la cruz y entregó su vida, entregó su alma a las 3 de la tarde, el templo estaba lleno porque estaban preparándose para hacer el sacrificio vespertino. Cientos y cientos de sacerdotes, el templo estaba lleno, y todos se dieron cuenta de algo que sucedió. Primero que nada vino un terremoto, y después dice Lucas que ¿qué? El telón del templo se rompió, se rasgó de arriba a abajo, y ya no había barrera para entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús había pagado el precio del pecado, y ahora ya tenemos directo acceso a la presencia de Dios. Esa separación del pecado ya no existía. Cuando vine aquí a esta iglesia por primera vez, todavía no conocía a Cristo. Mi esposa me trajo aquí pataleando y gritando, y estaba ahí arriba, ahí en la esquina, ahí donde están las telarañas, allá estaba ahí. No me quería acercar. Mira dónde viene terminando. El Señor tiene sentido del humor, ¿verdad? Pero les digo esto, mis hermanos, este Dios nos dio ese regalo de salvación a usted y a mí. Él nos dio esa opción. No tenemos que morir. Esas son las buenas nuevas. Él nos dio esa redención, nos dio esa salvación.